Me dicen que 67. Sí, sí te vemos. okay. Bueno, antes de arrancar, les recuerdo diligenciar el formulario de asistencia, que solo van 33 personas. Ya todos me conocen, Eduardo Jiménez, soy el asesor jurídico del equipo de discapacidad Ser Capaz de la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos de la Alcaldía de Medellín. Hoy vamos a hablar del nuevo régimen para el ejercicio de la capacidad legal de las personas con discapacidad que nos trajo la ley 1996, que ya va a cumplir un año de vigencia pasado mañana. Mañana estaría el primer añito de esta ley. Entonces vamos a hablar de este régimen, pero primero nos vamos a referir a unos antecedentes que nos lleva a hablar de lo que era la interdicción, o lo que es, pues, de alguna manera todavía es. Luego vamos a hablar de unos conceptos que son necesarios para poder entender lo que nos trae la ley y entender muchas otras cosas del tema de discapacidad. Luego miraremos lo que trae la ley, unas partes, yo creo que son las más relevantes para ustedes. El tema lo escogí para ustedes, pues porque esto trae muchas cosas. Esto, por ejemplo, trae para los abogados, para los jueces, trae tema para los notarios, para los centros de conciliación, en fin, trae para muchas. Entonces yo quise escoger unos temas como para las familias y para las personas mismas con discapacidad. Entonces, aparte de los antecedentes, los conceptos y lo que nos trae la ley, entonces vamos a mirar los mecanismos y unos asuntos transicionales que es importante para las personas que ya tienen una declaración de interdicción, y las que no, también, o que hayan iniciado algún proceso, para que ustedes sepan, y si no, para que le cuenten a alguna persona que ustedes conozcan. Recuerden, es importante lo que van a aprender para ustedes, pero muy importante también para que ustedes le cuenten a otras personas información real, no que es que mire, que me están diciendo que fulana de tal me dijo tal cosa, no, sino que en este caso le está hablando un profesional del derecho con base en la norma, y no porque me parezca o creo que es lo mejor. No, pues yo les voy a contar simplemente lo que trae la norma. Bueno, entonces vamos a hablar de los antecedentes de la capacidad legal reconocida ya para las personas con discapacidad. Tenemos la interdicción, que es un modelo basado en la prescindencia. Prescindencia quiere decir que no es necesaria la persona con discapacidad, que podemos prescindir de ella. Y entonces desde muchísimos años a las personas con discapacidad, por ejemplo, o cuando nacían con una discapacidad o con una malformación, los mataban o los dejaban en el bosque para que se murieran así recién nacidos. La prescindencia también hace parte, por ejemplo, que los dejan abandonados en el bosque, en la selva. Hay comunidades indígenas en Colombia que todavía hacen eso. Es decir, no tiene que ser que la persona nazca con discapacidad, sino que la adquiera. Entonces, eso hace que los excluyan de la comunidad, inclusive hasta les quitan la vida. De la presidencia también hace parte del modelo de la interdicción, porque no es necesario para el ejercicio de los derechos, porque un tercero los puede ejercer por la persona. La persona con discapacidad no se necesita para el ejercicio de sus propios derechos, porque hay otra persona que se encargará de eso. El modelo de la sustitución, precisamente por eso, porque en el modelo de la interdicción sustituye el ejercicio de los derechos a la persona con discapacidad. ¿La sustituye quién? Quien nombra el curador o representante legal. Y es basado también en la interdicción en el modelo médico, porque se basa en la decisión de declarar interdicta a una persona por el diagnóstico mental de la capacidad intelectual o cognitiva de la persona, y no por sus derechos, sino por lo que diga un médico. No por el ejercicio de los derechos, sino por lo que diga un médico. Entonces, la interdicción también hace parte del modelo médico. Esa figura jurídica, la interdicción es una figura jurídica, está dentro de la ley. Esa no fue creada en Colombia. En Colombia la copiamos del Código Civil chileno. El Código Civil chileno lo copió del Código Napoleónico, que Napoleón en 1804 creó el Código Napoleónico, Código Civil francés. Pero copió todas esas figuras jurídicas del Código Justiniano, y Justiniano hizo el código en el siglo VI, es decir, en el 570 y algo después de Cristo. O sea, hace más de 1000 años, casi 1500 años, pues, si se quiere, que viene esta figura jurídica de la interdicción. Es decir, no es una cosa nueva, es
una cosa muy viejita, más viejita que yo, si quiere que les diga. Entonces, listo, como les digo, esa norma está en el Código Civil colombiano, que fue modificado en el año 2009 a través de la ley 1306, que le puso unos pañitos de agua tibia y nos la dejó como estábamos ejerciéndola, como muchas de ustedes lo conocen, que la interdicción es un proceso que se lleva a cabo en un juzgado de familia, donde con base en un dictamen médico y el registro civil de nacimiento pues, de la persona con discapacidad en la familia, a través de una demanda que presentaba un abogado, eh, se solicitaba la declaración de interdicción y el nombramiento de un curador. Ese era el proceso de interdicción. Y la interdicción es precisamente lo que le estaba diciendo yo. La interdicción es una manera de sustituir a una persona con discapacidad intelectual y o psicosocial, sustituirla en el ejercicio del derecho de la capacidad jurídica. ¿Qué es la capacidad jurídica? Voy a hablarlo así por encimita. La capacidad jurídica yo siempre la comparo como un café con leche. Ah, no, un café con leche, no, un perico. Pero un perico, pues, de tomar de esos, no un animalito, pues, que vuela, que es verde, ni, nada, ni esas cosas que meten por la nariz, sino eh, un, una habilidad. La capacidad jurídica como una habilidad, como una capacidad, como una aptitud, con P, aptitud. Y yo la comparo con un perico porque la capacidad jurídica se supone que está compuesta por dos elementos, así como el perico, que está compuesta por dos elementos. ¿Cuáles son los elementos del perico? La leche y el café. Los elementos de la capacidad jurídica son la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio de derechos. La capacidad de goce de derechos es que todos somos titulares de derechos, todos gozamos de derechos por ser seres humanos. Por el solo hecho de ser seres humanos gozamos de derechos, es decir, somos titulares de derechos, somos los dueños de esos derechos. Y la capacidad de ejercicio de los derechos es precisamente lo que la palabra indica, ejercer, poner en práctica sus derechos, beneficiarse de los derechos, hacer uso de los derechos, usar los derechos. Entonces, esos son los dos elementos de la capacidad jurídica, como son el café y como son la leche en el perico. Entonces decía la interdicción, el modelo de la interdicción decía, cuando no hay capacidad de ejercicio, cuando la persona no puede usar sus derechos porque tiene una discapacidad mental, cuando la persona no puede usar los derechos, no se puede beneficiar de ellos directamente, entonces esa persona no tiene esa capacidad de ejercicio. Es decir, que le quitamos un elemento a la capacidad jurídica, como quitarle un elemento al perico. Si le quitamos un elemento, si le quitamos la leche, ¿qué queda? Un café, queda café. O si le quitamos el café, ¿qué queda? Queda leche, pero ya no queda un perico, ya queda otra cosa. Así mismo decían de la capacidad jurídica. Si le quitamos la capacidad de ejercicio, ya no queda una capacidad jurídica, ya no hay capacidad jurídica. Entonces, como no había capacidad jurídica, por la falta de ejercicio de los derechos, entonces se le nombraba a una persona que los ejerciera por la persona. Ahí estamos hablando del modelo de la sustitución. Y que no era necesaria la persona para tomar las decisiones en el ejercicio de los derechos. No era necesario, por eso hablamos de la prescindencia. Ahí estamos aprendiendo cositas nuevas, tranquila, no se preocupen. Yo les voy a regalar esa presentación. Ustedes me caen bien. Eso sí, cada una consigna de 50.000 pesos. Ah, no, mentira, no, no, no. Eso es gratis. Vamos entonces a pasar a... Esto era lo que había. Entonces las personas que tenían discapacidad mental las igualaban que no tenían capacidad de ejercicio. Ejercer los derechos es que, por ejemplo, si yo tengo el derecho al trabajo, pues si cuando yo trabajo ejerzo mi derecho. Yo tengo el derecho a la movilidad, entonces cuando yo me movilizo de un lado a otro, estoy ejerciendo mi derecho. Cuando yo tengo el ejercicio, cuando yo tengo el derecho a la educación y estudio o me formo o hago algo para mejorar mis habilidades, estoy ejerciendo mi derecho a la educación, ¿cierto? El derecho a la reproducción, yo quiero tener hijos. Cuando estoy ejerciendo el derecho a los pues, esos derechos sexuales y reproductivos, cuando tengo hijos, los estoy haciendo. ¿Cierto? O cuando o los ejercicios al derecho al amor, cuando me enamoro, cuando le doy afecto a mi mamá, así sea con una sonrisa, estoy ejerciendo mis derechos, ¿cierto? Y no necesito que alguien más diga que los tiene que hacer por mí, es decir, que alguien se va a reír por mí, o que alguien va a tener los hijos por mí, o que alguien va a caer en embarazo por mí, o que alguien va a estudiar por mí, o que alguien va a trabajar por mí.
A mí sí me gustaría que alguien trabajara por mí, ¿para qué? Y yo me gano la plata y que la otra persona trabaje. Pues yo creo que a muchos les gustaría eso en algún momento, por lo menos la mitad del año. Bien, entonces, esto era lo que había. Eso era lo que había y lo que llegó fue esto otro. El ejercicio de la capacidad legal con apoyos. Con apoyos. Entonces, yo puedo ejercer el derecho a la educación con apoyos. Por ejemplo, cuando una persona con discapacidad auditiva requiere de un intérprete de lengua de señas. Está ejerciendo el derecho a través, está ejerciendo el derecho a la educación con el apoyo del intérprete de lengua de señas. O cuando una persona invidente ejerce el derecho a la información, cuando lee un periódico, pero el periódico no viene en tinta, sino que viene en braille, que son unos punticos que se hacen sobre las hojas, entonces esa persona está leyendo, se está informando con apoyos. ¿Con cuál apoyos? Con el periódico o la información que esté contenida en un documento escrito en braille, con apoyo, ¿cierto? Eh, una persona con movilidad reducida ejerce el derecho a la movilidad con una silla de ruedas motorizada o manual, pero está utilizando un apoyo para ejercer el derecho a la movilidad, a la libre circulación. Y así, también la capacidad legal con apoyo se ejerce cuando yo ejerzo mis derechos con diferentes apoyos. Inclusive cuando yo vaya a tomar decisiones y alguien me dice, es mejor de esta manera, mire que esto puede tener tales y cuales consecuencias, o cualquier otro tipo de apoyo que sea una tecnología o cualquier otra cosa, pero yo sí puedo ejercer mis derechos. Entonces, esto es lo que trae, este es el nuevo modelo, es el modelo social de discapacidad en el que se concibe. El modelo social dice, no es que todas las personas son seres humanos y los derechos humanos son para todos los seres humanos. Los derechos humanos son para todos los derechos, para todos los seres humanos y las personas con discapacidad, con cualquier categoría, con cualquier tipo de discapacidad, es una persona con discapacidad. ¿O no? ¿O no? Las personas con discapacidad no son personas con discapacidad, sí, son personas, son seres humanos, así presenten discapacidad, cualquier categoría. Y por ser sujetos de derechos, entonces se le tiene que respetar el ejercicio de sus derechos, se le tiene que facilitar, se tienen que hacer cosas para que las personas con discapacidad ejerzan sus derechos. Eso nos lo dicen, eso nos lo vienen diciendo desde la Carta de los Derechos Humanos desde 1948, desde la Constitución Política de 1991 en Colombia y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en el año 2006, que Colombia suscribió en el año 2007, aprobó a través de la Ley 1346 en el 2009 y ratificó en el 2011. Con la ratificación esta, Colombia se obliga a hacer todo lo que diga la Convención. Y resulta que esta Convención dice en el artículo 12 que los estados que hacen parte pues, de la Convención, como lo es Colombia, tienen, no es que si quieren, tienen la obligación de reconocer la capacidad legal o jurídica en las personas con discapacidad intelectual, o sea, con cualquier tipo de discapacidad. En fin, entonces, como somos sujetos de derechos, entonces por eso se fundamenta el modelo social en el enfoque de derechos. Y el enfoque diferencial, ¿por qué? Porque nosotros no ejercemos los derechos como lo ejerce todo el mundo. Nosotros lo ejercemos de manera diferente, algunas veces utilizando apoyos, ejercemos nuestros derechos. Por ejemplo, el derecho de la capacidad legal, la capacidad jurídica. Cuando digo capacidad legal o capacidad jurídica, estoy diciendo lo mismo. Eh, cuando ejerzo la capacidad legal, así sea con apoyos, pero lo estoy haciendo a mi manera, de manera diferente, de acuerdo a mis particularidades, a mis condiciones, ¿cierto? Entonces ese es el enfoque diferencial. El Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad es una entidad de multilateral, hace parte de la Asamblea Nacional, la Asamblea General de las Naciones Unidas, que es la que aprobó la convención, es decir, la que creó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y ese comité, entre otras funciones, tiene la de vigilar que los estados que hacen parte, como Colombia, que hacen parte de la convención, que suscribieron y ratificaron la convención, están encargados de vigilar y controlar que sí cumplan lo que dice o que sí cumplan con las obligaciones que trae la convención. Y como les digo, una de las obligaciones que trae la convención en el artículo 12 es que los estados están obligados a reconocer la capacidad jurídica de las personas con discapacidad. Y no solamente reconocerla, crear un sistema de apoyos para que puedan facilitar, para que se pueda ejercer ese derecho. Y otra obligación con respecto a esto mismo,
es que tiene que crear un sistema de salvaguardias para que los que prestan los apoyos a las personas con discapacidad para ejercer los derechos no, no le vulneren los derechos, les protejan los derechos, así como hacían con los curadores, que tenían que presentar muchas veces un balance de la administración de los bienes de la persona que fue declarada interdicta. Esto es más o menos una salvaguardia, quiere decir lo mismo. Entonces, el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad le dijo a los estados, entre ellos a Colombia, les dice, mira, es que ustedes para poder aplicar esa obligación de reconocimiento de la capacidad legal de las personas con discapacidad, lo primero que tienen que pensar es que eso es un derecho humano. La capacidad legal es un derecho humano. Y como es un derecho humano, todos lo tienen que tener, entendiendo la diferencia, eso sí, en el ejercicio, que para el caso de las personas con discapacidad intelectual y o psicosocial, tiene que hacerlo con apoyo, ¿cierto? Eso es el primero. Lo otro le dice, no, ya no podemos dividir la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio, así como lo teníamos dividido aquí atrás, como el perico, pues, que le sacamos la leche, así como nos la sacan a nosotros trabajando hasta las 7, 8 de la noche todos los días. Y quedaba, no quedaba perico, sino que quedaba café. Aquí le quitamos la capacidad de ejercicio porque estaba dividida en dos. La capacidad jurídica tenía dos elementos, ya están diciendo, no, 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 eso ya no se puede dividir así, porque es que la capacidad de ejercicio depende de los apoyos. Esta capacidad de ejercicio depende de los apoyos que tenga la persona. Algunas personas estarán preguntando, uy, pero es que es una persona que está en estado de coma, ni siquiera mueve las cejas para comunicar nada. ¿Cómo hacemos ahí? La ley también prevé, la misma convención también prevé, y la ley que les estoy comentando también prevé para eso qué se debe hacer. Pero estamos hablando de las personas que de alguna manera se pueden comunicar, así sea con una sonrisa, con un grito. Esas personas pueden comunicar algunas cosas. Después miramos qué pasa con esas personas, pero mayoritariamente, si hay capacidad de ejercicio, entonces dice el Comité sobre Derechos de las Personas con Discapacidad que eso ya no se puede dividir, que ya eso, esa división, nada. Y la tercera cosa, ellos dicen muchas cosas en un documento que les mandan pues, a los estados, pero la tercera que yo les traigo a ustedes es que hay que diferenciar entre capacidad legal y capacidad mental. Todos tenemos diferente capacidad mental. Por ejemplo, hay unas personas que cuando están estudiando no aprenden matemáticas, no aprenden, pues, o se demoran mucho para aprender, tienen que practicar mucho, tienen que leer mucho. En fin, hay otros que no les gusta la educación física, no, qué pereza, no, es que no, yo no soy capaz, lo que me ponen a hacer a mí no me da, no soy capaz de coordinar el pie con la mano y esas son diferentes capacidades que tienen que ver no solamente con lo físico, sino con lo mental. Lo mental determina inclusive lo físico. En el desarrollo de los seres humanos en los primeros años, cuando hay una muy buena actividad física, se desarrolla, hay un muy buen desarrollo mental. En fin, lo que quiero decir con esto es que todos tenemos diferente capacidad mental y eso no quiere decir que porque tenemos diferente capacidad mental ya nos tengan que decir que no tenemos la capacidad de ejercicio de los derechos. Eso es una cosa que este es el nuevo contenido. Digamos que como el fundamento ideológico, esto es lo ideal ahora para que se puedan poner en práctica los derechos humanos de todos los seres humanos que para las personas con discapacidad no se estaba garantizando el ejercicio de los derechos humanos en muchos aspectos por no reconocer la capacidad jurídica, por nombrarle un tercero. En, excepcionalmente se debe hacer, ahorita les voy a explicar, pero lo importante aquí es que hay que diferenciar entre capacidad legal y capacidad mental, porque la capacidad legal se puede ejercer así usted tenga la mínima capacidad mental. ¿Cómo lo va a hacer? Con los apoyos, como nos lo dice la nueva ley, el ejercicio de la capacidad legal con apoyos. Entonces ese es el cambio de la sustitución en el ejercicio de los derechos por el ejercicio de los derechos con apoyos. Ese es el cambio. Todo este carretazo para eso. Ahora vamos a mirar algunos conceptos importantes. Ustedes ya saben qué es discapacidad. Ustedes saben muy bien que una discapacidad contiene tres elementos. Un elemento es las deficiencias, otro elemento son las barreras y el tercer elemento es la restricción en la participación de la sociedad en igualdad de condiciones para las personas con discapacidad. Una deficiencia es cuando uno no tiene una parte del cuerpo o cuando tiene todo el cuerpo completo, pero hay unas partes que no le funcionan o no le funcionan bien. Ahí se presenta una deficiencia. Un diagnóstico es un asunto diferente porque un diagnóstico está dando cuenta de una enfermedad o una patología. Una deficiencia se produce precisamente por eso,
el diagnóstico que tenga la persona puede dar cuenta o puede decir qué tipo de deficiencia puede tener, ¿cierto? Entonces, las deficiencias están relacionadas con lo médico, con la parte médica, porque pues, son los diagnósticos los que permiten determinar qué deficiencias podría tener la persona. Entonces, si yo no tengo los pies, ahí hay una deficiencia porque para funcionar, las deficiencias tienen que ver con la funcionalidad. No me funcionarían las piernas para caminar, para brincar, para saltar, para dar patadas, para jugar, etcétera, etcétera. Si yo no tengo los ojos, o los tengo pero no me funcionan, entonces el funcionamiento de los ojos es para ver, ¿cierto? Entonces eso me generaría unas deficiencias para las funciones que tienen los ojos. Si el cerebro no me funciona lo mismo, entonces ahí en las funciones que tiene el cerebro, habría unas deficiencias en ese funcionamiento para realizar lo que hacen los demás. Y esas deficiencias me generan a mí barreras, límites o limitaciones para realizar las actividades que realiza todo el mundo, las actividades de la vida diaria, cualquier actividad laborales, educativas, vestirme, bañarme, etcétera, comunicarme. Si por esas deficiencias a mí se me generan unas barreras, ¿cierto? Ahí ya tenemos conjugados dos elementos, deficiencias con barreras, ¿cierto? Porque yo puedo tener una deficiencia, por ejemplo, a mí me falta la puntica del dedo meñique del pie, ¿cierto? Ahí hay una deficiencia porque falta un pedazo del cuerpo. Pues hay un diagnóstico por lo menos, pero eso me genera a mí una deficiencia, es decir, yo no puedo realizar actividades. No, el pie sigue funcionando lo mismo, entonces no se presentaría una deficiencia siquiera. No, ahí no, o sea, con el dedo meñique, porque uno no pierde el equilibrio, no puede seguir caminando lo mismo, a no ser de que le duela tanto, ya ahí sí sería otra cosa, porque ya ahí hay una falta en el funcionamiento, una afectación en el funcionamiento, porque no puede hacer lo que hacen los demás y le generaría unas barreras. Otro ejemplo de las deficiencias que no se pueden contar es si yo no veo bien, pero utilizo gafas y ya quedo viendo normal, ¿cierto? O sea que no veo solamente cuando no tengo las gafas. Y las deficiencias, entonces, según la CIF, un documento que se llama CIF, dice que son de manera de largo plazo o permanentes. Es decir, cuando no hay una funcionalidad o funciona mal, alguna parte de nuestro cuerpo, algún órgano, se entienda que es una deficiencia. Entonces, bueno, pero lo importante aquí es que ustedes sepan más o menos de qué es una deficiencia. Les conté así por encimita, esto es un tema más grueso, pero así por encimita. Entonces, primero, el primer elemento para que haya una discapacidad es que hayan deficiencias. Luego, que esas deficiencias generen barreras. ¿Barreras para qué? Para interactuar con el entorno, con los demás, ¿cierto? Las barreras se presentan cuando yo no puedo hacer ciertas cosas de las actividades que hace todo el mundo. Como les digo, bailar, brincar, reír, comer, vestirme, bañarme, estudiar, trabajar, tener novia o tener relaciones sexuales, tener hijos, en fin, cualquier actividad, cualquier actividad. Entonces, cuando se presentan esas barreras, entonces ya tenemos dos elementos y si esas barreras no me permiten a mí interactuar en la sociedad en igualdad de condiciones que los demás seres humanos, ahí se presenta una discapacidad. Cuando se conjugan esos tres elementos es que hay discapacidad. Eso quiere decir que la discapacidad es situacional, se presentan en algunos momentos, no en todos los días. Uno todos los días sí puede tener la deficiencia, todos los días puede tener la deficiencia, pues porque uno se acuesta con ella, se levanta con ella, está presente siempre, la deficiencia siempre va a estar presente. Pero la discapacidad solamente se da cuando hay una restricción en la participación, es decir, cuando usted no puede ejercer sus derechos, si lo llevamos al plano de los derechos, o cuando usted no puede participar o interactuar en la sociedad de manera plena y efectiva, es decir, no medio medio, es que sí, un poquito, no, es de manera plena y efectiva la participación y en igualdad de condiciones que los demás. Cuando hay esa restricción, entonces se presenta una discapacidad. Un ejemplo, un ejemplo soy yo mismo. Yo soy una persona con una deficiencia para movilizarme, pero yo tengo una silla de ruedas con motor y esa silla de ruedas me ayuda a moverme de un lado para otro. Entonces, la deficiencia mía, digamos que ahí la supero. ¿Cuándo se me presentan barreras? Cuando voy a ir, por ejemplo, a un consultorio jurídico, perdón, un consultorio médico, a que me revise el médico, y el consultorio queda en un segundo piso y ese edificio no tiene rampa ni ascensor, sino que son escaleras. Ahí entonces yo me enfrento a una barrera
que me restringe la participación, ¿cuál es la participación? Acudir a una cita médica como lo hacen los demás, ¿cierto? Como lo hacen los demás, y no hay una igualdad de condiciones, que sería, por ejemplo, una igualdad de condiciones que pongan una rampa para yo hacerlo de manera individual, autónoma, cuando yo quiera, o que pongan un ascensor. Por ejemplo, si hubiera eso, ahí participaría yo en igualdad de condiciones, pero aquí yo no podría participar en la consulta médica porque hay una barrera, que son las escalas o un edificio inaccesible. Entonces me van a decir, no, pero es que el médico baja. Listo, sí, ahí participo, pero no de manera plena y efectiva. ¿Por qué? Porque de manera plena es cuando yo lo hago con autonomía, con independencia. Es diferente cuando ya lo tienen que hacer, cuando tienen que bajar al médico para que me atiendan como me ha tocado. Pues yo estoy poniendo ejemplos de la vida real. Entonces, yo estoy en situación, o sea, la discapacidad se presenta cuando yo voy a consultar en ese edificio que tiene barreras arquitectónicas. Ahí en ese momento hay discapacidad. De resto, yo no tengo discapacidad. Yo, por ejemplo, no tengo ninguna discapacidad para interactuar con ustedes en esta presentación. Yo estoy conversando como conversan los demás, estoy utilizando el mismo idioma que ustedes conocen, ¿cierto? Que lo haría cualquier otra persona. O sea, en este momento no hay discapacidad. Está la deficiencia, sí, porque no puedo caminar, pero no hay discapacidad. Entonces, la discapacidad es un asunto situacional y el entorno es la que la genera, no el individuo. El individuo tiene la deficiencia, sí, tiene una deficiencia porque no le funcionan ciertas cosas, o alguna parte del cuerpo, un órgano, ¿cierto? Pero el entorno le pone barreras que no le permiten la participación. Ahí, cuando no puede participar, en el momento que no puede participar, se presenta la discapacidad. Espero que entremos en esta materia. Aquí les voy a presentar un plano que dice que la discapacidad es la restricción en la participación que se genera entre las personas con alguna deficiencia y las barreras que pone el entorno. Y esas barreras pueden ser físicas, actitudinales o comunicacionales. Estas cosas juntas, esas dos cosas juntas que restringen la participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones, es discapacidad. Esto es discapacidad. Entonces dice, la discapacidad está en el entorno cuando no te permite la participación. Entonces, cuando nos preguntan, ¿usted sabe qué es discapacidad? Sí, ¿qué es? Es restricción en la participación, pero no por cualquier cosa. No, es porque cuando hay una persona con unas deficiencias, solamente ahí hay discapacidad. ¿Qué es discapacidad? Es restricción en la participación. ¿Por qué? Porque hay un entorno que no le permite a una persona con unas deficiencias participar. Eso es discapacidad, no es una enfermedad. La discapacidad no es una enfermedad. Esto es importante entonces para que contarles que las personas no podían, las ponían en situación de discapacidad cuando las declaran interdictas. Entonces el entorno el entorno estaba generando a través de las leyes unas barreras para que las personas pudieran ejercer sus derechos. No todas las personas. Yo quiero ser claro con esto. Esto es para la mayoría de las personas. Hay unas cuantas que no se pueden dar a entender, no pueden comunicarse, entonces para ellas hay otras condiciones. Pero una mayoría no estaba pudiendo ejercer, no habían podido ejercer sus derechos porque el entorno tenía creado el sistema de interdicción que no les permitía ejercer sus derechos. Bien, ¿qué es una persona? Una cosa es discapacidad y otra cosa es persona con discapacidad. Como ya entendemos muy bien qué es discapacidad, queda más fácil entender que es una persona con discapacidad. Entonces, una persona con discapacidad, esto no lo estoy diciendo yo, esto lo dice la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Esto lo dice y la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Salud y la Discapacidad, que son documentos de nivel mundial. La convención es una norma de nivel mundial y la CIF, o esa clasificación que les digo, también es del nivel mundial. Y Colombia está obligado a respetar esas cosas, entonces yo por eso les estoy contando que persona con discapacidad es una persona que presenta deficiencias, pueden ser físicas, mentales, intelectuales o sensoriales. Mire que aquí dice a largo plazo, ¿cierto? Y ya nos ponen a conjugar los elementos, que cuando hay unas barreras que le impiden la participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones. Ahí, eso es una persona con discapacidad. Listo, eso es una persona con discapacidad y discapacidad es otra cosa. Listo, ahora sí entremos en materia. Mire, esto es un concepto, apoyos, es un concepto que trae la ley para un asunto especial. Es decir,
Usted busca apoyos en el diccionario y usted va a encontrar ahí una definición, pero esa definición nos sirve de alguna manera un poquito, pero nos sirve un poquito para lo que trae la ley. La ley 1996 dice que apoyos para esa ley, para lo que trae la ley, se van a entender a las asistencias que se le van a presentar, la asistencia que se le va a prestar a las personas con discapacidad. Recuerden, personas con discapacidad intelectual y o psicosocial, mayores de 18 años. Y esa asistencia que tenga un propósito. ¿Cuál? Facilitar el ejercicio de la capacidad legal. Entonces, si yo le estoy prestando los apoyos para que la persona se vista, eso es un apoyo, pero no es un apoyo de los que se refiere la ley 1996, porque los apoyos de los que habla la ley son una asistencia, sí, pero para facilitar el ejercicio de la capacidad legal. ¿Cómo puede ser esa asistencia? De manera comunicacional, es decir, para facilitar la comunicación, para facilitar el entendimiento. Actos jurídicos son las decisiones que van a tomar las personas. Se llaman actos jurídicos a las decisiones que se toman que tienen una implicación legal. Por ejemplo, cuando yo tengo un hijo, eso tiene unas obligaciones legales. ¿Cuáles son las obligaciones legales? Darle amor y darle alimentos, darle cuidado. Y si yo no quiero hacerlo, la ley me obliga. Entonces, ¿qué son actos jurídicos? Son esas decisiones que nosotros tomamos que tienen efectos legales y que nos pueden obligar porque la ley lo dice. Ahí esos son los actos jurídicos. Pues es un poquito más complejo, pero para que me entiendan. Entonces, apoyos con relación a la ley 1996 es la asistencia que se le presta a una persona con discapacidad en el ejercicio de la capacidad legal para que entienda bien qué es la decisión que va a tomar y cuáles van a ser los efectos, las consecuencias de esa decisión. Y también cuando le ayuda a manifestar la voluntad. Si eso sí es lo que usted quiere. Mire, es que usted siempre ha hecho así esto, lo ha hecho de esta manera porque yo lo conozco porque yo soy su mamá o su papá y usted ha tomado esas decisiones que está tomando en este momento. Es primera vez que la toma así porque usted siempre, ¿sí me entiende? Es acompañar a la persona con discapacidad a que tome decisiones. Inclusive, la ley 1996 trae un concepto muy bacano, muy bonito, que es el derecho a equivocarse. El derecho a equivocarse. No, es que tiene que ser perfecto, no se puede equivocar porque es una persona con discapacidad. Todos tenemos el derecho a la equivocación. Todos nos hemos equivocado en algún momento. Todos nos hemos equivocado y tenemos ese derecho. Ese mismo derecho lo deben tener las personas con discapacidad intelectual y psicosocial. Por eso se les da estos apoyos, como dice la ley, para el ejercicio de su capacidad legal, buscando que la persona tome una decisión que le sirva o que si se va a equivocar, que se equivoque. Listo. Otro concepto está fundamentado en el anterior y se dice apoyos formales. Esos apoyos formales es un concepto que trae la ley. Entonces ya esos apoyos formales son unos apoyos que están contenidos en la ley, o sea, la ley ya dice cuáles son los apoyos formales, va a traer una lista. Eso no lo han hecho todavía, pero o sea, ya lo están construyendo. Van a hacer una lista de apoyos formales. Como dice aquí, pues formalizados, es decir, establecidos por los procedimientos contemplados en la ley colombiana, ¿cierto? Y sirve para lo mismo, para el proceso de toma de decisiones. Esto es otra cosa, es una cosa diferente. El reconocimiento de una voluntad expresa de manera anticipada, eso es una cosa que vamos a hablar más adelante, pero parémosle bolas a esto, al proceso de toma de decisiones. Entonces, los apoyos formales sirven para tomar decisiones formales. Y las decisiones formales se constituyen en actos jurídicos. Y ya les dije que actos jurídicos son decisiones que tomamos que tienen una obligación, que le generan una obligación legal de cumplirla o no cumplirla o de hacerlo o no hacer, eso dependiendo qué tipo de decisión sea. Pues de no hacer, por ejemplo, no vuelva a mirar con los binóculos por la ventana de la vecina, porque eso tiene unos efectos legales, es decir, eso es un acto jurídico también. No tire la basura al patio del vecino. ¿Por qué? Porque esos son unas decisiones que tienen unas obligaciones legales y se convierten en actos jurídicos.
Entonces, esa toma de decisión, esos apoyos formales son para tomar decisiones formales. ¿Listo? Entonces, las personas van a recibir esos apoyos. Salvaguardias. Les estaba diciendo que la misma convención decía que había que crear un sistema, no solamente para el reconocimiento de la capacidad legal se crea un sistema de apoyos, sino un sistema de salvaguardias. Entonces, aquí nos hablan de qué son salvaguardias, nos repiten más o menos lo que trae la convención, la ley también lo trae, dice que son medidas, digamos, decisiones adecuadas y efectivas relacionadas con el ejercicio de la capacidad legal. Todo está relacionado con... ¿Y sirven para qué? Para impedir abusos contra las personas con discapacidad y para garantizar la primacía de la voluntad y preferencias de las personas titulares del acto jurídico. La primacía de la voluntad y las preferencias personales. Esto es esta primacía de la voluntad y preferencias es lo que diferencia este nuevo modelo con el de la interdicción. En la interdicción, como les digo, se prescindía de la persona con discapacidad. Aquí es al contrario, aquí hay que contar con la persona con discapacidad siempre que se vaya a tomar una decisión formal, siempre, es decir, que se vaya a realizar un acto jurídico. Se tiene que consultar la primacía de la voluntad y las preferencias personales de la persona con discapacidad. Bueno, aquí dicen que conforme el derecho internacional en materia de derechos humanos. Entonces, la salvaguardia busca proteger a las personas y que se garantice que se les sea consultada la primacía de la voluntad cuando vaya a tomar alguna decisión. Aquí les voy a explicar el principio entonces de la primacía de la voluntad y las preferencias. Entonces, los apoyos que se le dan a prestar a las personas con discapacidad para el ejercicio de la capacidad legal siempre, siempre, siempre tienen que tener en cuenta la voluntad y la preferencia de la persona con discapacidad. Siempre. Entonces usted le va a preguntar, lo va a poner a escribir, que hágame un dibujito. Ya cada persona, de acuerdo a sus habilidades y sus capacidades, se diseñará, digamos, un sistema o una forma de consultar y que la persona pueda manifestar su voluntad o sus preferencias. Aquí es donde yo les digo, mire, es que eso no aplica para todas las personas. Yo estoy hablando de la mayoría de las personas con discapacidad intelectual y psicosocial, pero hay unas personas con unas discapacidades que no pueden manifestar nada de la voluntad, no pueden manifestar sus preferencias. Les queda imposible, ¿cierto? Entonces, por eso, esta ley dice que hace parte del principio de la voluntad y las preferencias de la consulta o garantizar la manifestación de la voluntad y las preferencias de las personas con discapacidad es un principio, trae este criterio que se llama el criterio de la mejor interpretación de la voluntad. ¿Para quiénes? Para aquellas personas que están absolutamente imposibilitadas, para manifestar su voluntad y sus preferencias. Entonces, ¿se acuerda que yo al principio le estaba diciendo, pero ¿cómo va a ser una persona en estado de coma que no mueve ni una ceja para manifestar, para tomar decisiones? ¿Cierto? Aquí está la fórmula, aquí dice, mire, entonces la ley trae seis consideraciones que se deben tener en cuenta para garantizar la mejor interpretación de la voluntad. Listo, no, la persona no se puede comunicar, pero vamos de alguna manera no a sustituirla del todo. Sí la vamos a sustituir en la toma de decisiones, sí, porque va a ser un tercero el que va a tomar las decisiones, pero no va a tomar las decisiones como el tercero le da gana, la regalada gana, no. Esa persona va a tener que tener en cuenta la trayectoria de vida de la persona, las manifestaciones de la voluntad que haya tenido la persona en anteriores momentos. Si de pronto es una persona, aquí ya entonces entramos como en el caso más, en los más específicos, es que nadie conoce a esa persona. Entonces busca información con una persona que la haya conocido, a ver si la decisión que van a tener. Yo aquí les voy a poner un ejemplo. Mi hermanita cuidaba ya, sí, cuida porque ya empezó a trabajar por allá en España. Ella cuida a personas mayores y a personas con dependencia de cuidado. Entonces aquí en Sabaneta, en Envigado, la contrataron para que cuidara a una persona que quedó en estado de coma por una enfermedad, le dio SIDA, le dio una enfermedad en el cerebro y quedó en estado de coma.
Entonces la contrataron a ella para que lo cuidara. Resulta que él era un joven, un hombre de 30 y tantos años, tenía su muy buen patrimonio y al hombre no le gustaba la tierra fría, a él le gustaba, era tierra caliente, le gustaba pues parrandear mucho y todas esas cosas. Entonces, con el patrimonio, la familia le compró una finca, oiga pues, a la persona que nombraron como curador, le compró una finca, fue una hermana, la nombraron curador a una hermana. Entonces la hermana le compró una finca al hermano que, con la discapacidad pues que le estoy hablando, en Río Negro, que para llevarlo a pasear los fines de semana, bueno, sí los llevan a él, pero se llevan un poco de amigos de ellas y de la familia y tal. Entonces resulta que cuando mi hermana empezó a trabajar allá, la primera vez que lo llevaron a la finca Río Negro, cuando llegaron allá, este man empezó a gritar, porque podía gritar. Empezó a gritar, a gritar, a gritar, como a llorar, pues. Y entonces, mi hermana, pues, ya con el conocimiento que tenía, llegó y lo tapó bien, como los bebés cuando están recién nacidos, que no le dejan sino la carita, quedan envueltos como una mazorca, que no les dejan sino la carita para que respire. Lo envolvió así y con eso lo calmó. Era que al man, o sea, el frío lo ponía mal. Entonces ahí tomaron una decisión sin tener en cuenta la trayectoria de vida de la persona, ni unas manifestaciones de la voluntad anterior. Es decir, él cuando tenía una finca la compró en tierra caliente, ya había tomado una decisión parecida, ¿cierto? Entonces, eso es un ejemplo de cómo se debe tener en cuenta el criterio de la voluntad, así ya a través de una interpretación de la misma. El criterio entonces de la mejor interpretación es tomar la decisión por la persona, pero teniendo en cuenta todas las circunstancias que rodean las preferencias que tenía o que pueda llegar a tener las personas. Hay mamás que se comunican con sus hijos a través de la sonrisa que le da a su hijo, a través de una mirada inclusive, o algunos movimientos en su cuerpo, ¿saben? Tiene hambre, tiene ganas de popó, ya saben, ¿cierto? Todo eso puede usarse para la hora de tomar la decisión por la persona que usted cuida o por la persona a la que le va a prestar el apoyo. Eso es lo que les quería contar con respecto a este. Esta es la parte esencial de los cambios. Personas de apoyo son las personas que van a prestar los apoyos. No me voy a profundizar en eso, más o menos son los cuidadores o las personas que van a quedar titulares de eso. Tienen que tener tiene que cumplir con unos requisitos. La representación. Antes, cuando se dictaba, el juez dictaba la sentencia de, ¿cómo se llama? De interdicción, le nombraron un curador quien se convertía inmediatamente en el representante legal de la persona con discapacidad. Ahora no. Ya con este nuevo modelo se tiene que hacer otro ejercicio y la representación va a ser para cosas determinadas, no para todo como estaba antes en la interdicción, que era un todo y por todo, no, ahora es que se va a decir en qué cosas sí y en qué cosas no, y eso lo va a decir quién, el juez, cuando la persona no puede manifestar su voluntad, o la misma persona con discapacidad cuando sí lo puede hacer. Va a decir en qué lo van a representar y en qué no. Listo, contenidos y efectos de la ley 1996. Entonces, como les digo, la ley 1900 elimina la interdicción y establece el régimen para el ejercicio de la capacidad legal de las personas con discapacidad y ese ejercicio se va a hacer a través de tres mecanismos. Uno que se llama acuerdo de apoyos, un segundo que se llama directiva anticipada y un tercero que se llama adjudicación judicial de apoyos. Antes de eso les voy a hacer una anotación. El artículo 53 de la ley 1996 prohíbe la interdicción. Entonces dice que queda prohibido iniciar procesos de interdicción o solicitar la sentencia de interdicción para dar inicio a cualquier trámite público o privado a partir de la promulgación de la presente ley. Y la presente ley, que es la 1996, se promulgó el 26 de agosto de, de 2019. De 2019. O sea, desde el año pasado, hace un año para acá, hoy estamos a 25, ya está acabando el día, eh, quedó prohibido iniciar proceso de interdicción o que le pidan la sentencia de interdicción. Cualquier persona, sea pública, sea persona jurídica, natural, pública o privada, no pueden pedir eso. O que tráigame el registro civil con la anotación de la sentencia, tampoco, quedó prohibido. Entonces, para que sepan, aquí el primer dato que ya empezamos a decirle datos de los que les sirven a ustedes. ¿Listo?
ya está prohibido iniciar procesos de interdicción y pedir la sentencia. Bueno, entonces ahora sí miremos el primer mecanismo que se llaman acuerdos de apoyos. Los acuerdos de apoyos están diseñados para las personas que pueden manifestar su voluntad, es decir, que no tienen una discapacidad muy severa, o que no tienen una, pues, o sea, que pueden tomar decisiones, y entonces la persona con discapacidad intelectual y o psicosocial mayor de 18 años, o si todo eso es para mayores de 18 años, podrán ir a donde un notario, donde una notaría o a un centro de conciliación y hacer un acuerdo con la persona que le va a prestar el apoyo, o las personas, porque pueden ser varias personas. Yo puedo poner una persona para que me brinde apoyos en los temas de salud, todo lo que tiene que ver con la EPS y los temas de salud, y a la otra la puedo administrar la plata o la pensión o los bienes si los tiene, ¿cierto? Y esa otra persona la voy a poner a que me ayude a que me dé los apoyos, a que me brinde los apoyos a la hora de tomar decisiones relacionadas con el patrimonio. Y a la otra, con todas las decisiones formales o actos jurídicos que estén relacionados con la salud, ¿cierto? Entonces, consulta de hoja de vida, consentimiento informado, etcétera, etcétera. Listo. Esta esterilización médica también. En fin, decisiones o actos jurídicos, decisiones formales o actos jurídicos que estén relacionados con el tema de salud, o puede ser una sola persona. Entonces yo voy donde el notario y le digo, notario, va, este es fulano de tal, ahí está su documento, aquí está el mío, vamos a hacer una lista de actos jurídicos en los que esta persona me va a apoyar o estas personas me van a apoyar, son estos, estos y estos. Y eso lo elevan, cuando es entre una notaría, a una escritura pública, como cuando uno hace cuando el matrimonio, que uno va y lo registra y le dan una escritura pública con el registro del matrimonio, o cuando usted hace una compraventa de una casa, que le dan una escritura pública también. Asimismo, va a quedar ese documento, ese se llama acuerdos de apoyo. O en un centro de conciliación, vea, yo con esta persona, esa persona me va a prestar esta lista de apoyos, me va a apoyar en esto, o van y lo dicen, yo lo voy a apoyar a él en estos y estos, ¿usted está de acuerdo? Sí, ¿cuáles en este, etc. Y ahí sacan un acta, ya no es una escritura pública, sino un acta en la que está contenido el acuerdo de apoyos. ¿Listo? Se supone que esto entra en vigencia, estos acuerdos, pasado mañana. Se supone que pasado mañana ya podemos ir a o sea, la persona con discapacidad intelectual o psicosocial leve va a poder ir, o sea, que pueda manifestar su voluntad y sus preferencias, va a poder asistir con las personas que eligió, y que obviamente las personas respondieron positivamente a ese llamado, a una notaría o a un centro de conciliación a formalizar los apoyos, a que queden contenidos en un documento, sea una escritura o un acta de conciliación. Aquí hay una particularidad, porque le ponen un tiempo determinado a esos acuerdos. Entonces, si yo hago un acuerdo pasado mañana, eso va a tener una duración de 5 años. No puede pasar de ahí. Entonces, cada 5 años hay que renovarlo. ¿Eso para qué? Eso es una salvaguardia para proteger a las personas con discapacidad. Por si la persona empeoró y ya no es capaz de tomar las decisiones como antes, o la otra persona está abusando, entonces aproveche este momento para que lo saque. Esos son los acuerdos de apoyo, listo. Eso es un mecanismo, uno de los mecanismos para ejercer la capacidad legal de las personas con discapacidad mayores de 18 años. Y ahora las directivas anticipadas. Esto es más o menos así. Para una persona que le dicen, a usted le diagnosticamos Alzheimer, o sea, alrededor de 4 o 5 años ya no se va a acordar de nada de lo que hace. Entonces, la persona en ese momento, con ese diagnóstico, puede ir también a una notaría o a un centro de conciliación a decir, así como está en ese momento, con las capacidades que tiene en ese momento, de decir, vea, esta es la persona que yo quiero que me sirva de apoyos para estos y estos, y tiene que poner la lista, y de esa lista de actos, posibles actos jurídicos o decisiones formales, ¿se acuerdan que lo mencionamos ahora? Los de decisiones formales, ¿por qué? Porque tienen efectos legales, o sea, nos pueden obligar legalmente a hacer o no hacer. Esta es la lista de actos jurídicos o de decisiones formales en las que me va a apoyar esta persona, y esta es esta otra, o una sola para todo, ¿cierto? Pero tiene que quedar establecido cuáles. No decir amplio que el todo, no. Tienen que ser determinados porque así lo establece la ley. Tienen que ser determinados. Y es lo mismo, entonces, en una escritura pública, o en un acta de conciliación. Este es, digamos, muy escaso, pero pues se puede presentar, no vamos a hablar mucho de él.
Quería que lo conocieran, pues que ustedes sepan que hay otra forma. Ahora sí, este es muy importante, adjudicación judicial de apoyos. La adjudicación judicial de apoyos reemplaza la interdicción. Pero ahora se va a hacer a través de diferentes maneras, es decir, cuando la misma persona puede hacerlo, la misma persona puede decirle al juez, a un juez de familia, mire, por favor en una sentencia determine, mejor dicho, declare que yo necesito apoyos para estos, tan 1, 2, 3, 10, 11 actos jurídicos y que voy a poner a estas personas o a una sola. Entonces lo va a hacer un juez a través de una sentencia cuando la misma persona lo hace. O cuando la persona está absolutamente imposibilitada para manifestar su voluntad y sus preferencias, ahí sí puede ir una persona distinta pues, al dueño de los actos jurídicos, que es el individuo, la persona con discapacidad. Ahí, entonces puede ir un tercero, como lo hacían antes con la interdicción. Entonces, son dos formas. Una, que la misma persona va y le solicita al juez que determine los apoyos y la persona de apoyo, pues tiene que llevar obviamente los candidatos. Y la otra forma, cuando una persona distinta a la persona con discapacidad solicita al juez que establezca la lista de actos jurídicos o decisiones en las que van a entrar apoyos y la persona de apoyos. ¿Cierto? Son dos formas. Aquí no le voy a hablar de la parte procesal porque eso es una cosa para abogados y para jueces. Pero son dos formas, que es lo que necesito que entiendan. Entonces también trae digamos, una parte del régimen o sistema de salvaguardia. Entonces dice que, que cada año se va a evaluar el desempeño de los apoyos que se han adjudicado judicialmente, es decir, que el juez adjudicó cada año, ¿cierto? Entonces la persona de apoyos va a tener que explicarle no solamente al juez, sino a la persona con discapacidad cuáles fueron los apoyos que prestó y por qué tomó la decisión de esos. Y tiene que demostrar también de qué manera y cómo fue que se consultó o se tuvo en cuenta la voluntad y las preferencias. O sea, tiene que dar una lista me imagino que se inventarán un formato, pues como lo hace todo el mundo, pero tiene que dar cuenta de eso. ¿Cuáles fueron los apoyos? ¿Por qué tomó esos apoyos? ¿Y de qué manera consultó o respetó la voluntad y las preferencias de la persona? Y un asunto muy importante, y es que debe mantenerse, o sea, tiene que existir en ese momento, cada año, se debe mantener la relación de confianza. Porque si pelearon, por ejemplo, el esposo y la mujer, la esposa, era la que tenía era sido adjudicada como apoyos para tomar decisiones, y ya no se pueden ni ver. Entonces ahí hay que cambiar, se tendría que cambiar. Esas son cosas que están escritas en el papel. Los jueces ya más o menos saben de qué se trata, pues por la experiencia y la trayectoria que tienen, y entonces ya más o menos están vislumbrando qué puede pasar con eso. Pero entonces mire que es muy importante que no vayan a abusar, para que no vayan a abusar de las personas, entonces establecen estas salvaguardias. Este es un sistema de salvaguardias como lo pedía no solamente la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, sino como lo venía analizando la misma ley 1996. Ahora sí vamos a hablar esos son los tres regímenes, esos son los tres mecanismos que crea la ley 1996 para el ejercicio de la capacidad legal de las personas con discapacidad mayores de 18 años, con discapacidad intelectual y psicosocial mayores de 18 años. Ya no es la interdicción, ya son esos tres mecanismos. Vamos a recordarlos. Esos tres mecanismos. Acuerdos de apoyos, directiva anticipada, que esa pues casi no se va a usar, o esta otra, la adjudicación judicial de apoyos. Los más importantes, los acuerdos de apoyos y la adjudicación judicial. Esta para quienes tengan la plata para contratar en una notaría, pues inclusive podría salir más barato que acá. Aquí habría que utilizar un mecanismo que se llama el amparo de pobreza, para que no le cobren las costas procesales. Aquí sería más rápido, aquí sería más demorado. Es decir, en los acuerdos sería más rápido, en la adjudicación judicial sería más demorado, en los acuerdos podría ser
un poquito más costoso en los acuerdos de apoyo. En cambio, en esta tercera, en la adjudicación judicial, podría ser más barato siempre y cuando se solicite el amparo de pobreza. Recuerden entonces, ya no es a través del proceso de interdicción, sino a través de estos tres mecanismos que se va a ejercer la capacidad legal con apoyos. Y régimen de transición. Hay un artículo de la ley 1996, que es el artículo 6, que dice que se le reconoce la capacidad legal plena a todas las personas con discapacidad, pero que las personas con discapacidad que tengan ya una sentencia de interdicción van a permanecer de esa manera hasta que se revise el proceso de interdicción. ¿Cuándo va a ser esa revisión de ese proceso de interdicción? A partir del 27 de agosto del año que entra. Los jueces que declararon interdicto a una persona, la tendrán que buscar, o la misma persona con discapacidad o la familia también podrán ir donde el juez. Vea, yo necesito que cambiemos esto de una vez, porque necesito hacer unos negocios y necesito quedar en el nuevo régimen. Entonces, a partir del 27 de agosto del año que entra, se van a revisar los procesos de interdicción para acomodarlos, así sea a un acuerdo de apoyos o que se haga una adjudicación judicial de apoyos. Aquí hay que hacerle una crítica a la ley, porque dicen, vea, hagan las familias, primero las pusieron a que hicieran una interdicción, y ahora no, que hagan otro tipo de proceso. Entonces yo no sé cómo va a ser el Estado para garantizar la gratuidad de ese segundo proceso, porque cuando revisan la interdicción, tienen que empezar el proceso de adjudicación judicial de apoyos del que les hablaba acá. Esta adjudicación judicial de apoyos. Ahí no han dicho nada. Están diciendo, como ustedes verán, ¿cierto? Como ustedes verán. Hay personas que necesitan esa adjudicación de apoyos rápido, entonces pueden ir a una notaría. Pueden ir a una notaría después del año que entra, después del 27 de agosto del año que entra. Pero eso sí, tienen que avisarle al juez, güey, nosotros necesitamos rápido este proceso, cancele de una vez eso y autorícenos para ir a una notaría a hacer una adjudicación allá a través de un acuerdo. O el juez dirá, no, la ley dice que tiene que ser a través de una adjudicación judicial, yo les voy a hacer la adjudicación, espérense y tráiganme todos los documentos, no sé cómo van a hacer, si van a tener que contratar otro abogado, o sea, eso todavía no lo han dicho. Pero sí, es que sí sé que aparte de haber ese proceso de interdicción que fue tan engorroso, van a tener que hacer este otro. Ahí sí les doy la noticia. Entonces, eso es un asunto de la transitoriedad. Las personas que tienen en este momento una sentencia de interdicción permanecen en ese mismo estado, es decir, declaradas interdictas. Es decir, dicen que acaban la interdicción, sí, pero no. O sea, la acabaron para unos casos, pero para los que tienen interdicción todavía no. Pero además de eso, prohíben la solicitud de la sentencia de interdicción. Entonces, ¿cuál es la gracia? Pues, ¿qué va a pasar? Aquí a las personas que fueran declaradas interdictas las van a dejar entre la espada y la pared. Ahorita, ustedes vayan anotando las preguntas por ahí en la mano, si quieren, en un papelito, o en el chat, vayan preparando las preguntas y ahorita conversamos un momentico sobre esto. Bien, cuando las personas habían presentado ya la demanda para la solicitud de la interdicción, es decir, ya estaba el proceso en el juzgado, pero no se había terminado, es decir, no había una sentencia ejecutoriada. Puede que tengan la sentencia, pero si no está ejecutoriada, no sirve. Es decir, haga de cuenta que estaba en proceso. ¿Qué dijo la ley? Suspendan todos sus procesos de manera inmediata. Es decir, el 27 de agosto del año pasado quedaron suspendidos todos los procesos que están en los juzgados para la interdicción. Todos los procesos quedaron suspendidos. Pero entonces dice la misma ley, bueno, pero si se estaba solicitando para un asunto de derechos patrimoniales de la persona con discapacidad, es decir, una herencia, una donación, una compraventa de algún negocio, no sé, una importación de algo en la que necesita, porque es una persona que no puede manifestar su voluntad, por ejemplo. Porque aquí cabría lo siguiente, mire, presentó la demanda de interdicción, pero usted conversa con la persona, es una persona con una discapacidad psicosocial,
que cuando no se toma el medicamento, si al hombre, a la mujer no se le entiende qué es lo que dice, o dice cosas que no son, pues, no son muy coherentes y tal. Pero cuando se toman los medicamentos, la persona puede tomar decisiones correctamente, no hay ningún problema. Y resulta que es una persona juiciosa y que se toma los medicamentos. Ahí no habría necesidad de declarar interdicto. Y en este caso, aplicando el artículo 6 que yo les mencioné ya, de la capacidad legal, se presume la capacidad legal plena, entonces a esa persona se le aplicaría ese principio o esa presunción y no habría necesidad de hacer nada de esto. Pero si es una persona que está imposibilitada para manifestar su voluntad y ya inició el proceso de interdicción, o la misma persona lo quiere así, pues también, ¿cierto? Eh, puede solicitarle al juez que levante la suspensión del proceso y que tome una medida cautelar quiere decir por si acaso, entonces, por si alguna cosa yo tomo esta decisión, el juez, entonces el juez puede decir en un documento que se llama un auto, decir, o inclusive, sí, un auto, decir, eh, esta persona, fulano de tal, que presentó la demanda, eh, podrá firmar el documento de compraventa de la casa ubicada en tal parte. Es decir, para el caso concreto, como están hablando aquí en el numeral cuarto, que es para garantizar y disfrutar los derechos patrimoniales, entonces es una compraventa. O se autoriza a la madre del joven tal para que reciba el nombre de él o lo represente en el proceso de sucesión del abuelo o del padre, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Entonces son medidas cautelares, es decir, que están relacionadas con el asunto por el que movieron este proceso de interdicción, que los llevó a presentar la demanda de interdicción, pero que fue suspendida porque la ley lo dijo. La ley dijo, suspendan esos procesos, pero si usted tiene un asunto que resolver, solicite al juez que levante la suspensión y que aplique una medida cautelar. Es un poquito muy jurídico, pero los que tienen la necesidad me van a entender. Los otros es para que entiendan que hay una posibilidad. Ah, es que mire, fulana de tal había presentado la interdicción. Entonces a fulana de tal le suspendieron. Entonces ya le puede contar, pero es que vea, si usted necesita, ya usted puede decirle al juez que levante la suspensión y que aplique una medida cautelar. ¿Sí me entiende? Mire, es información que le sirve a ustedes y a muchas otras personas. Listo. Y hay otro asunto, que es la adjudicación judicial de apoyos, pero de manera transitoria. No es la que van a aplicar a partir del 27 de agosto del año que entra, no. Es una de manera transitoria y es para casos excepcionales. Entonces es cuando la persona es obviamente mayor de edad, la persona con discapacidad, cuando está absolutamente imposibilitada para expresar su voluntad y las preferencias por cualquier medio, y que se necesite garantizar el ejercicio de algún derecho, cualquier derecho, ya no patrimonial, sino cualquier derecho, y que sea promovida por una persona distinta a la persona con discapacidad, obviamente, y que tenga un interés legítimo. ¿Este interés legítimo qué será? Esas son preguntas que nos hacemos nosotros los abogados. ¿Qué es un interés legítimo? Y que acredite una relación de confianza. Entonces, mire que ponen muchas trabas para esta adjudicación judicial. Es decir, es una cosa muy excepcional. Es una cosa que es de vida o muerte, pues. O que se va a quedar pobre, que se va a quedar en la calle la persona con discapacidad. Pero la norma permite que haya una posibilidad. Existe la posibilidad de este mecanismo de manera transitoria. Transitoria es cuando, hasta cuando el 27 de agosto del año que entra. Si esa decisión se toma este año, eso no tiene sino vigencia hasta el 26 de agosto del año que entra. Sirve para lo mismo, para decir quién es la persona de apoyo o las personas de apoyo, cuáles son los actos jurídicos en los que se va a apoyar, o el acto jurídico, puede ser uno solo. El juez debe tener en cuenta entonces la relación de confianza, amistad y parentesco, o convivencia. Como les dije, en la sentencia van a decir cuáles son los apoyos para qué se van a prestar los apoyos. Y a los jueces le dice, mira, usted tiene que hacer eso teniendo en cuenta todo lo que está acá, porque como eso no está regulado todavía, entonces todo lo que traiga esta ley, ustedes lo van a utilizar para tomar esa decisión. Es decir, para dictar una sentencia de manera transitoria donde se fijan los apoyos.
Como les dije, pues el plazo era temporal. Y dicen que la persona titular del acto jurídico podrá oponerse. Entonces usted, en el momento en que presentó es más, sacan la sentencia y la persona despierta, porque es una persona que está en estado de coma y necesitaban terminar un negocio que ya se había empezado y la persona de un momento a otro quedó dormida y no se volvió a despertar o se cayó, o le pegaron un balazo en un dedo, pero el dedo lo tenía en la frente, entonces quedó en estado de coma y resulta que la persona despierta, entonces la persona puede ir a decirle al juez, no, 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 termine el proceso que yo ya estoy bien, fresco, yo no necesito a nadie, ¿cierto? O alguien que le dieron los medicamentos y empezó a ser funcional y se da cuenta que no, 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 yo no necesito eso, etcétera, etcétera. O sea, todos estos casos es para evitar los abusos, como les venía diciendo. Aquí es una vigencia, no me voy a detener en esto porque ya les he hablado de ella a medida que hemos ido hablando. Si alguien necesita más, entonces entraríamos en detalle. Y las derogatorias, de lo único que les quiero mostrar son dos. La ley 1306, que deroga los artículos del 1 al 48, que era el que hablaba de la interdicción y de todos los efectos, el 50 al 52, y luego estos otros, que tienen que ver con los curadores, con todas las responsabilidades que tienen los curadores ya no existen, para estos casos de interdicción ya no existen. Y el artículo sexto de la ley 1412, que hablaba sobre los derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad a la hora de hacer se me olvida tanto esa palabra, es que esterilización no se usa, es otra anticoncepción, la anticoncepción quirúrgica, eh, que este artículo permitía que, que el representante legal de la persona con discapacidad tomara la decisión de realizar la anticoncepción quirúrgica de la persona con discapacidad. Ya eso quedó prohibido, ya no se puede. Ya es la persona y ya hay un mecanismo especial para eso. Cuando quieran les preparo la presentación sobre eso, derechos sexuales y reproductivos, porque la ley 1996 trae unos aportes muy importantes, pero ya había una regulación por parte del ministerio sobre este tema. Eduardo, nos interesa mucho esta capacitación, porque yo sé que las mamás tienen muchas dudas sobre esta parte, y sobre todo lo que tiene que ver con la discapacidad cognitiva, retardo Bueno, mental. ok, Sí, doña muchas gracias. Verónica, Bueno, muy interesante la parte hasta aquí sexual y llego. reproductiva. Muchas gracias por la atención. Espero que se les haya quedado el 10% de lo que les dije. Y ahora sí, vamos a entrar a unas preguntitas, unos 15, 20 minuticos y mucho. Tan amable al doctor que si nos puede regalar la grabación de la conferencia. Sí, Claro. nosotros, familias, Progresar queda con la grabación de la conferencia. No se preocupen que les compartimos el link. ¿Listo? Ah, bueno, profe, muchas gracias. Con gusto. Gracias. Bueno, doctor, por aquí yo ya tengo algunas preguntas que me enviaron. Ok. Deme un segundito. Despáchese. Venga, espere, yo voy a revisar una cosa. Si no, no tengo ninguna pregunta. Apenas van 42. No, entonces vamos a terminar aquí. No, No, yo no voy a seguir. Edward, No, yo no voy a seguir. no, es que mire, yo les quiero hacer una cosa. De pronto fue porque se envió apenas ayer y los papás están haciendo la diligencia. Hay unos que les ha quedado difícil. Padres de familia, por favor, colaboren. Es tan importante esta parte, por favor. Es un compromiso, es que acuérdense que estas reuniones es una corresponsabilidad también con el abogado, con Edward. Si nos ayudan ustedes, es muy interesante y vamos a seguir en este acompañamiento de Edward, te queremos felicitar. Qué trabajo tan bueno. Yo pienso que se llegó a lo que nosotros estamos necesitando, pero las familias deben de ser corresponsables con este documento, por favor. Edward, ¿qué dices? Hola, no, yo es por molestar, claro, hágame las preguntas, por favor. Yo sé que tú eres por molestar. Doctor, por aquí, mamá, no le hagan caso. por aquí hay una pregunta. Nos preguntan, buenos días. Mi hermana ya tiene legalmente todo su proceso de interdicción con custodia a mi hermano. Creo que hay que llenar un formulario.
es de Angélica. Angélica, tú puedes abrir el micrófono, por favor, y preguntarle directamente. Creo que la pregunta quedó incompleta. Es Angélica, que no la entendí. es sobre interdicción. O no la entendí. No, es que está incompleta, doctor. Dice que la hermana, pues que Astrid ya tiene la interdicción y que la custodia la tiene el hermano, pero la pregunta quedó como ahí, porque estaba preguntando que si diligenciaba el formulario. Sí, es que lo que todos se dicen, que la interdicción le sirve al hermano tutor de Astrid. Ya le explicamos a Angélica, yo creo que Angélica está ahí, que ya la interdicción, no, todo lo que explicó el doctor. Y lo del formulario es que ella haga el formulario del que les estamos enviando. Es que a eso se refiere Chile, al formulario que les estamos enviando. Ok. Doña Nancy, cuénteme. Doña Nancy, cuénteme. O Nancy Castro. Doña Gracias, Eugenia. doctor. Soy la mamá de Nancy Castro. Nancy tiene 53 años. Tiene Sí. interdicción. Sí. Yo necesito vender una propiedad. Tengo que esperarme hasta agosto del año entrante. La necesito vender con mucha urgencia. No. Simplemente pida la autorización al juez y ya. Porque como ella permanece en el mismo, pues decir, como dice la ley, permanece en la misma situación, entonces haga la solicitud al juez para la venta de la casa. Haga la solicitud al juez que la declaró. Julio 28, ¿quién es para que apague por favor el micrófono? Doña Nancy, ¿sí me entendió? ¿Sí me alcanzó a escuchar? Le solicito al juez sin necesidad de abogados. No, usted misma puede mandar una carta diciendo por qué necesita y cómo va a proteger los derechos de su hija. Bueno, doctor, muchas gracias. Con mucho gusto. ¿Quién más? Doctor, ¿Puede por cerrar el aquí hay micrófono, por una. favor? Un joven que cumple 18 años se haría cargo de su propio manejo del dinero que el padre o la madre le da. Sí. Sí. Ok, vamos a mirar aquí en el chat si me dejaron alguna pregunta. Bueno, ya por aquí. No, en el chat no tengo preguntas. De pronto, quien quiera preguntar puede pedir la palabra. Shirley, yo, la mamá de Cristian. Hágale. Listo. Bueno, mi pregunta es, doctor Edward, Cristian David se le había adelantado el proceso de interdicción. Llegó hasta el punto en que lo declararon interdicto, le declararon la interdicción provisional. Se llevó a notaría y quedó en la notaría estancado. El notario no lo quiso registrar porque en ese momento salió la ley y quedó estancado para el registro en el registro civil de que yo era la curadora y que se había declarado esa interdicción provisional. Entonces, ¿qué hacer ahora? ¿Esperar hasta agosto del próximo año? ¿O solicitar simplemente los cuidados? Dependiendo del nivel en la dificultad del desempeño de su hijo. Sí, es complicado. No entiendo que es complicado, pero bueno, más o menos trato de interpretar que tiene Nosotros ya un habíamos alto tenido nivel. unas citas con ustedes personales porque la discapacidad es mental, es aguda, con trastornos psiquiátricos. Ok. Eso lo determina, es un facultativo, no ni la mamá, ni el abogado, ni nadie. En todo caso, si la persona no puede manifestar la voluntad, está absolutamente imposibilitada, como le dice la ley. Si la persona está absolutamente imposibilitada para manifestar su voluntad por cualquier medio, sí tiene que ser entonces un interesado diferente quien presente la solicitud al juez de una adjudicación judicial ya a partir del 27 de agosto del año que entra. Pero si la persona tiene capacidad para manifestar su voluntad de alguna manera, pueden acudir ante un notario o a un centro de conciliación
Como dice la ley, a partir del 26 al 27 o sea, de pasado mañana. Listo. A partir de Y pasado una mañana. pregunta, o sea, a él le habían hecho pues la valoración psicológica y psiquiátrica dentro del proceso. Esa se puede tener en cuenta para demostrar pues No, no. que requiere acompañamiento permanente para todas sus cosas, No, para no, todos no, sus eso ya no es para hacer necesario. obviamente los apoyos ahí mismo. Eso no es necesario ya. Ah, bueno. Ya las valoraciones médicas en estos procesos no se van a tener en cuenta, sino cuando la persona esté absolutamente imposibilitada para manifestar su voluntad. Lo otro es un certificado de discapacidad o cualquier otra cosa que tengan, Las pero mismas para este tipo historias de clínicas procesos, como tal. cuando sea necesario, pero de resto se hace, es un documento que se llama valoración de apoyos. El documento llamado valoración de apoyos es el que va a determinar cuáles son los apoyos cuál es el alcance que tiene la persona para tomar decisiones y por ende cuáles son los apoyos que va a requerir. ¿Y ese documento lo hacemos nosotros, ese de valoración de apoyos? ¿O lo hace no. se puede hacer en Hay el unas juzgado? No, escúcheme. Hay unas entidades que tienen la obligación de hacer eso de manera gratuita que todavía no lo están haciendo, que son las defensorías del pueblo, son las personerías y las gobernaciones. Pero eso todavía no está reglamentado, eso todavía no se puede. O sea, nos toca Entonces, esperar hasta que lo implementen. le toca esperar, a no ser que ustedes tengan una necesidad de solicitarle al juez que suspenda el proceso y implemente una medida cautelar para la protección de un derecho patrimonial de su hijo. Si ese es el caso, lo pueden hacer. Pero solamente para protección de derechos patrimoniales. Sí. Listo, perfecto, doctor. Muchas gracias. ¿Por qué? ¿Qué otro derecho quería que Saúl? No, de pronto el derecho a la salud o eso. De pronto. No, es que sí, tiene que ser porque una como a cosa veces les vulneran concreta. tanto en las EPS, la atención. Ah, no, pero eso no tiene nada que ver. Eso no tiene nada que ver. Claro, esas son Absolutamente otras nada. peleas diferentes con el Estado. Eso es diferente. Sí, bueno, señora. doctor, muchísimas gracias. Con mucho gusto, doña buenos María. días. Buenos días. Habla Amparo Fierro, la mamá de Mariana Marín Fierro. Es que, o sea, yo fui la que hice la pregunta de que si el muchacho cumple los 18 años, ella se puede hacer cargo de la plata. Yo tengo el papá demandado, ¿cierto? Entonces ella, por ejemplo, cuando cumple 18, ella podría hacerse cargo de manejar su plata o yo podría seguirla manejando. No, o sea, a partir de los 18 años ya tiene capacidad legal, ¿cierto? Sí. Hay una cosa que se llama hijos de familia. ¿Qué es un hijo de familia? Es una persona que a pesar de que tenga los 18 años, vive con su papá y su mamá bajo sus cuidados. Es decir, el papá o la mamá, o el papá y la mamá, cualquiera de los dos, son quienes le están prestando la posibilidad de la subsistencia, pues, le están garantizando la subsistencia. Entonces, en esos casos, podrían llegar a un acuerdo de que la mamá siga manejando el dinero. Es que ella me dice que cuando cumpla 18 años, que yo siga haciéndome cargo de la plata, porque como el papá está demandado. Entonces, ¿qué se hace en ese caso? Hacen un documento privado, una hoja, donde escriben eso, que ella, ¿cómo se llama la hija suya? Mariana Marín Fierro. Entonces, yo, Mariana Marín Sierra, identificada con la cédula tal, autorizo a la señora Juliana de tal, que es mi mamá, para que reclame la cuota alimentaria, reclame la cuota alimentaria y la administre. Y listo. Ya con eso sale. Pero entonces, y la firman las dos. Entonces no tengo que hacer ninguna renovación. Perdón. ¿Tiene qué? Ninguna renovación, por ejemplo, en la demanda, no. ¿Cómo? O sea, yo no tendría que nada más y simplemente ese papel lo mando al juzgado y ya ellos lo arreglan para que ella, pues me sigan entregando la plata para ella, ¿cierto? No tengo que hacer más ninguna renovación, sino nomás de papel y ya. Ese es el papel, entonces sí tendría que llevarlo a la notaría, al juzgado. Usted está recibiendo, usted recibe, ¿cómo es que se llama el papel que le entregan en el juzgado? Título. Para reclamar, ¿cierto? ¿De dónde lo reclama usted? Sí, yo sí, ¿Y dónde lo reclama? Título en el juzgado
Y en Banco Agrario. ¿Y dónde lo reclama? ¿Y dónde En lo el Banco reclama? Agrario. Doctor, en el Listo, Banco Agrario. entonces usted tiene que llevar esa autorización de la hija suya, Ujú, tiene que llevarla, radicarla en la oficina de apoyo judicial en el segundo piso, ujú. dirigida al juzgado. Juzgado tal, no sé cuál será, juzgado tal, tal tipo de demanda, pues en el proceso que esté, eso tiene un radicado Sí. de fulana contra fulano y explicar que su hija cumplió 18 años y que entonces la hija suya la que está explicando ahí. Entonces que ya cumplió 18 años y entonces que va autoriza a la mamá para que siga recibiendo y cobrando la cuota alimentaria. Ah, bueno, doctor, Es un muchas memorial. gracias. Es un memorial y lo tiene que radicar en el segundo piso pues si es el Medellín, no sé, porque si es otro municipio, no sé. No se radicaría, doctor, aquí mismo en los juzgados de Bello. Ah, es en Bello. Sí, señor. Listo. Pero allá también hay una oficina judicial, creo que es en el primer piso. Sí, en el Entonces ahí en el primer piso radica eso y ellos ya les llevan eso al juzgado que le corresponde para que la autoricen. Entonces tiene que estar pendiente de la respuesta del juzgado. Ah, ¿Quién? listo. La hija suya. La hija suya, Mariana, no me acuerdo cómo se llama ya, Maritza. Mariana Marín Fierro. Mariana, eso. Entonces, cuando ya le autoricen, ella tiene que ir a firmar a notificarse. Las dos se tienen que notificar. Bueno, doctor, muchas gracias. Con mucho gusto. Doctor, por aquí hay una preguntita en el chat. ¿Cuánto tiempo dura la ley? Muchas gracias. La ley dura hasta que se acaba. Pues, en este momento está vigente algunas partes de la ley, hay otras que entran en vigencia a partir del pasado mañana, otras partes empiezan a partir del 27 de agosto del año que entra, y esa dura hasta que se acaba. ¿Cómo se acaba? Cuando otra ley la derogue, o que se acabe el mundo. Y Edward, y recuerda que Colombia es un país de abogados y de normas y de leyes. Entonces, en esto nos tumban esta. Ojalá que nos seamos positivos. Pero sí le deberían de revisar algunas cosas, porque yo no estoy de acuerdo en muchas cosas, que no, pues no es el espacio para yo hablarles de eso, pero yo sí le tengo varias críticas a la ley. Yo se las presenté a ustedes tal como viene en el papel, solamente les llamé la atención con respecto al caso donde ponen a las personas que ya están declaradas interdictas a iniciar otro proceso. Ah, ya me empezó a escribir el jefe. No, y Edward, y una de las cosas que sí los papás ya están dándose cuenta, que es una ley que no es tangible, son unos datos que son muy subjetivos, que tienen como una cantidad de situaciones que sí, que no, entonces eso no tiene como una objetividad en la ley o una normativa. No, pero lo que pasa es que, bueno, hay una definición de la ley que trae el Código Civil, y ese Código Civil es de 1857, y eso hace alusión, como les dije yo a usted, a unos códigos que se crearon por allá en el siglo V y VI de nuestra era. Y una definición de la ley es que es general y abstracta. Lo que pasa es que el juez o el operador jurídico tiene que hacer una adecuación subjetiva de la parte objetiva. ¿Cuál es la parte objetiva? La ley. ¿Y cuál es la parte subjetiva? El hecho concreto del individuo que está siendo afectado, facultado o con la facultad o con la prohibición que trae la ley, porque las leyes facultan o prohíben cosas. Entonces, lo que usted está diciendo es cierto hasta cierta parte, tiene cierto alcance de veracidad, y es que es subjetiva, sí, pero porque la parte subjetiva es importante dentro del contenido total de la ley. Como les digo, es una parte objetiva que es la ley y la parte subjetiva a quien se le aplica. Eso es una técnica jurídica, no sé si me hice entender o no. No, claro, te entendimos totalmente. Claro que sí, doctor. Doctor, entonces ya nos abandona. No, me está diciendo antes que le diera otros 15 minuticos. Si hay más preguntas, 5 minuticos. Okay. Ay, sí, por favor. Aquí alguien nos pregunta, ¿cómo busca la ley? ¿Cómo la busca? Está en Google. Ley 1996 de 2019. Muy bien.
Doctor, por aquí hay una pregunta. Mi hermana tiene 51 años. ¿Ella puede acceder a alguna pensión o alguna ayuda económica por discapacidad? Depende. De poder, sí. Me hizo acordar de un ejemplo que nos daba un profesor cuando estábamos en la universidad, un profesor que era muy charro, y entonces nos decía del poder que tienen los ciudadanos y las prohibiciones que trae la ley. Entonces, un borracho nos cuenta, para hacernos la, la ilustración de la explicación. Entonces, un borracho en el Parque Berrío estaba orinando en la fuente y pasó un policía y le dijo, oiga señor, usted no puede orinar ahí. Entonces el borracho es que le contestó, vea que sí estoy pudiendo. Es decir, hay una facultad legal y una prohibición legal. Entonces el policía le tuvo que haber dicho, eso está prohibido legalmente, que es diferente a no poder, porque físicamente él sí podía. Mire que sí lo estaba haciendo, le demostró el borracho. Pero el policía le está diciendo, está prohibido. Entonces, de poder ser titular de esos derechos de un apoyo económico o de una pensión, sí, depende si cumple con los requisitos que establecen las normas para acceder a esos beneficios. Depende. Por eso digo, depende. Ok, familias, ¿quién de pronto también tiene alguna dudita sobre interdicción, sobre los apoyos, alguna pregunta? Voy a complementar un poquito lo que acabo de decir. El hecho de ser una persona con discapacidad, ya no, ese solo hecho no la hace titular no la hace titular de un derecho de recibir plata del Estado. Eso no es decir, per se, es persona con discapacidad, ya igual, persona con discapacidad igual plata por parte del Estado. No, en Colombia no sucede eso. Aquí hay que cumplir con unas condiciones y unos requisitos legales para acceder a algún apoyo o alguna ayuda del Estado. Espero que esa ya ha sido como la parte complementaria de la pregunta, pues complementando la respuesta. Doña Patricia, ¿alguna pregunta? La puede hacer en directo. El doctor se la puede responder. Doña Patricia Gómez. Doña Aquí Patricia, preguntan. puede activar el micrófono. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Bueno, mi pregunta es si ya la interdicción solo va a existir para cuando, o sea, en algunos casos, o eso ya se va a acabar del todo. Sí, en este momento sigue para los que ya fueron declarados interdictos y esa tiene un tiempo para culminarse y es cuando los jueces, a partir del 27 de agosto del año que entra, empiecen a llamar a las personas con discapacidad que fueron declaradas interdictas para que se metan en el nuevo proceso que es adjudicación judicial o alguno de los o algún acuerdo pues, con el otro mecanismo que son los acuerdos de apoyo. Ahí hasta ahí llega la interdicción ya. O sea, la interdicción ya tiene los pero días ella no es contados. interdicta. Ella no es No. interdicta. Entonces, ¿qué proceso o qué debo hacer? Nada, en este momento, pues no sé, ¿y para qué lo necesita? Lo que pasa es que ella nunca ha recibido ayuda del Estado, que porque somos extracto 5, pero en estos momentos, pues las condiciones están complicadas, por lo que es un negocio que tenemos de calzado y ahora no se vende prácticamente nada. Hola, ¿sí me están escuchando? Hola. ¿Me escuchan? Y se fue como la... Sí, Y ahora sí escucho. Ah, es que yo no le estaba escuchando bien a usted, una parte. La última parte no la entendí. Pues no escuché, ¿no? ¿O qué? ¿O La fue que quedó última parte. callada? ¿O fue que quedó callada todo ese No, rato? es el internet que falla mucho. Ah, y... Mi pregunta es que pues, ella no es interdicta. Ella ajá, nunca ha recibido ayuda del Estado. ajá. ¿Y qué? Bueno, y como ¿Cuál es somos la pregunta? extracto 5, Ah, sí, no, nunca, siempre nos la han negado. ajá, Tenemos un negocio, somos independientes de calzado, en estos momentos pues no se vende nada. ¿Y ajá. qué podría hacer yo para recibir esa ayuda?
a dónde debo ir o qué debo hacer. Primero tiene que encomendarse a Dios. No, mentiras. No, eso no, entonces déjalo ahí. No, esta charla es sobre interdicción. Yo esa pregunta no se la puedo responder. Está bien. No, pero ya no es interdicta en estos momentos, la verdad. No, muy bien, ¿no? Muy bueno. Si no y ya no lo va a hacer nunca porque eso ya lo acabaron. Solamente siguen en ese estado de interdicción los que ya tienen una sentencia ejecutoriada, como lo expliqué, y tiene un tiempo, eso ya tiene un tiempo contado en el que en que se va a acabar. Es decir, alrededor de unos 5 años ya nadie va a tener declaración de interdicción. Ujú. Entonces Doctor, ya si alguien... por aquí en el chat hay una pregunta. Muchas gracias. Las personas Con que gusto. ya cuentan con la pensión, ¿puede haber la posibilidad de que se las quiten? Pues claro, así como le quitan a uno el celular, le quitan a uno el salario. O que la quiten como, ¿qué? Edward, serio, a ver, pues, Edward, se la No. quiten. Yo estoy respondiendo de acuerdo a la pregunta. Yo Sí, estoy serio. es que no sé quién lo preguntó porque no se identifica al usuario. De pronto, si la persona quiere complementar esa pregunta. Por favor, sí, porque se nota interesante siempre y cuando le ponga las partes que le quedan faltando a la pregunta, porque la pregunta sí, ¿cómo me la respondí? ¿Quién quiere? A ver, ¿quién fue el que nos hizo la pregunta, por favor? ¿Se pierde la pensión por qué? Tranquilos, papás, esto es un conversatorio muy interesante, ¿cierto, Edward? Recuerden Sí. lo que les dije. Él es muy Estamos gracioso. charlando. De todos los chistes que ha contado. No, pues con la fama que me dio usted esta mañana, es que él es así. Él no muerde, Edward no muerde, pero es gracioso todo lo que quieran. Hola, Vero. A ver, señora, eso, Anita. No, no, mi nombre es Nelly y yo no fui la que hice la pregunta, pero Anita sí tiene la pensión tanto de ella como de un hermano. Pero yo entiendo, o lo poco que sé, que sabía, era que puede llegarse a perder el derecho a tener esa pensión ella, si eso ya Si está... la pensión es por invalidez, sí. Porque, pero, es decir, no per se, o sea, entiéndame, es que es relativo, todo es relativo. La ley trae pues la posibilidad de que las personas que fueron declaradas, que fueron pensionadas, que fueron pensionadas por invalidez, el fondo pensional que paga la pensión tiene el derecho a calificar cada 3 años a esa persona. Y si en una calificación de esas, la calificación da inferior al 50%, obviamente pierde la pensión, porque Pero la pensión es ella... para las personas que tienen una calificación igual o superior al 50%. Perdón, Entonces, pero ella es de... sí se puede. Yo no estoy diciendo el caso concreto de nadie. Sí se puede. Es decir, la posibilidad existe. Cuando se califica nuevamente, o sea, el fondo pensional cada 3 años puede calificar. O sea, no es que yo quiero o no quiera hacerme calificar, no. Si el fondo pensional a los 3 años dice, vea, tiene que ir a tal cita, tiene que ir, porque si no, lo sacan. Entonces, si en esa cita lo califican nuevamente y califican por debajo del 50%, obviamente pierde la pensión. Ahora sí, doña, que iba a ampliar la pregunta. Doctor, sí, acá ya, él ya tiene, la pregunta es, ¿la persona que ya cuenta con la pensión puede haber posibilidad de que se la quiten? Él ya tiene la interdicción y está pensionado. La pregunta es si se le puede hacer una evaluación y determinar que ya no la necesita. La pensión es por supervivencia. Igual, exacto. Por supervivencia también necesita la calificación de invalidez del 50%, superior al 50%, es decir, calificación de invalidez. Entonces, claro, si lo califican nuevamente y saca menos, menos del 40%, perdón, del 50% de calificación, le pueden, claro, pierde la pensión porque es un requisito tener invalidez, es decir, una calificación igual o superior al 50% de pérdida de capacidad laboral. Pero aquí yo creo que voy a hacer una interpretación de las preguntas que me están haciendo, pues para asociar esto con el tema de hoy, que es la capacidad legal y la interdicción.
es que porque ya no tiene, porque ya se va a acabar la interdicción y va a pasar entonces a la adjudicación judicial de apoyos o a un acuerdo de apoyos, por eso le van a quitar la pensión. Un rotundo no, porque eso nunca ha tenido nada que ver la capacidad legal con el reconocimiento y pago de la pensión. Lo que tiene que ver es la capacidad laboral, no la capacidad legal. La capacidad legal o la capacidad jurídica no tiene nada que ver con el reconocimiento y pago de una pensión. Es la capacidad laboral u ocupacional. Entonces, que si ya no tiene interdicción, sino que tiene una adjudicación judicial, o que no tiene interdicción, sino que tiene un acuerdo de apoyos, por eso le van a quitar la pensión. Repito, un rotundo no. Perdón, Tranquila, yo vuelvo a preguntar nuevamente. Sí. Ella fue una pensión que yo le coticé, pues ella cotizó durante varios años para tener derecho a su pensión. Así los haya cotizado, la pierde. Perdón, me repito Pues, otra vez la... Es que ella es una... Nelly, yo te ayudo, vea, lo que pasa es que el caso de Anita Carvajal Edward es un proyecto que hubo hace por ahí unos 20 años de que se cotizaba por madres cabezas de familia, trabajadores independientes y personas en situación de discapacidad. Anita Carvajal lleva 32 años en progresar y ella la cobijó esa norma. Se acuerda que era con Prosperar, eso tiene un nombre y Anita Sí, logró la los pensión. BEPS. En este momento se llaman BEPS. Esa es, Nelly. Ese es el caso de Anita Carvajal. Entonces ella tiene miedo de que pierda la pensión por ese lado. Pero es que ella está pensionada, porque es que eso que usted me está diciendo es un subsidio que daba el Estado al pago de la cotización, ¿cierto? Eso es una cosa diferente a estar ya pensionado. ¿Por qué? El primero que estamos hablando, el subsidio al pago de la cotización, es una expectativa que tiene para poderse pensionar en algún momento por vejez, ¿cierto? Perdón, pero si no. la persona tiene una discapacidad. No, ella tiene la pensión, no tiene un subsidio. Ella está porque pensionada. ella, sí. ¿Y está pensionada por cuál causa? ¿Por invalidez? ¿Por supervivencia? ¿Sobrevivencia? Por invalidez. ¿Por invalidez? Sí. Entonces, la respuesta ya está, ya la di. Si la vuelven a calificar, la pueden calificar, claro, la pueden calificar. Por eso, pero una pregunta, ya lleva varios años y nunca la han llamado a una nueva calificación. Muy de buenas. Nunca, a mí nunca el seguro me ha citado, yo soy muy atenta con pero todas entonces las... le doy la noticia a doña Anita, le doy la noticia. Cuando quieran ellos llamarla a calificar, la pueden volver a calificar. Listo, ya, pero... Y lo de la interdicción no tiene nada que ver con la pensión. No, es que yo no tengo, pues yo entiendo lo de la interdicción. No, pero es para las otras personas que ella está interdicta y entiendo que la interdicción tiene validez hasta dentro de un año, pero también referente a eso me queda la inquietud. Hace aproximadamente, ella tiene cualquier 10 pesos en Bancolombia y fui a retirar y me dijeron que no podía retirar porque en este momento no estaba vigente lo de la interdicción y no podía retirar, siendo que la cuenta la tengo a nombre de ella y a nombre mía, que esperara que resolvieran. No, ¿cuál es la capacidad? ¿Cómo? ¿Y cuál es la capacidad de comunicación? La capacidad de comunicación de su hija. De mi hermana, yo creo que ella no está en condiciones de... ¿Ella sabe escribir? No, ella no sabe firmar, sí. ¿No sabe firmar? No escribir, pues, no. Le recomiendo yo. Usted escribe un documento donde ella le autoriza a usted. Esa cuenta está a nombre de ella. De las dos. Pues yo siempre fui muy respetuosa con las cosas de ella. Usted escribe el documento. Usted escribe el documento donde ella le autoriza a usted, ¿cierto? Le autoriza a usted para que haga el retiro o la transacción que quiera con esa cuenta. Y le pone la huella de ella. No, es que ahí es donde viene otra vez el problema. Ella no tiene huellas dactilares porque se le borraron a raíz de una enfermedad. Listo, tranquila. Entonces, para terminar, entonces va a ir donde el juez que la declaró interdicta
y usted va a pedir un permiso para hacer la transacción que necesita hacer, solamente para eso. Bueno. Claro, pues que Y son... la solicitud la hace a través de usted como curadora, usted lo hace como curadora, representante legal de ella, y en este momento ella está declarada interdicta, cuenta que en el banco le dijeron eso, y que usted requiere una autorización por parte del banco, así como le estaba contando a la señora que quiere hacer la venta Ya. de la propiedad. Así mismo usted lo puede hacer a través de un memorial que tiene que radicar en la oficina de apoyos judiciales para que ellos le lleven al juzgado. Entonces usted lo hace como curadora, ¿cierto? En el caso de la señora, también pues lo tendría que hacer como curadora, si es curadora, diciéndole al juez, solicitándole al juez que le autorice a hacer esa transacción. Bueno, muchísimas gracias a todas. Eduard, sí, Eduard. Muchísimas gracias por todo, muy formal. Eduard, espera, yo te digo una cosa, es que nosotros también vamos a terminar ya porque los chicos están esperando para la próxima clase, pero queríamos decir que gracias, que necesitamos mucho tu acompañamiento. ¿Te has dado cuenta de todas las dudas que hay? Las familias están muy interesadas en seguir con este proceso. Entonces te seguimos invitando, te damos inmensamente las gracias en nombre de todas las familias y de todo el proyecto Progresar. Y tranquilo, nada de que tú me cuentes porque las mamás a veces me dicen, ay, es que me da pena. No, Eduard es el hombre más tierno, más dulce, más hermoso. Él tiene su forma de manejar sus cosas porque tiene mucha experiencia, pero no, pues hablen mamá, mire cómo se les ha dado toda la oportunidad a todas las familias y les ha posibilitado una respuesta muy interesante. Gracias. Te queremos muchas gracias a todas, las amo a todas. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Nosotros te amamos más. Muchas gracias. Padres, recuerden que los chicos siguen en el Zoom con la profe Mari.